en la desordenada, imperfecta y caótica aproximación que hacemos a veces a la obra de Freud. Hoy la idea es adentrarnos en la idea de lo inconsciente, o en el concepto de lo inconsciente, como titula, en este caso, Anna Freud, la hija de Sigmund, que es quien recopila y comenta este libro. Y bajo este título, el concepto del inconsciente, se incluyen varios textos de Freud. Nosotros vamos a revisar básicamente hoy algunas observaciones sobre el concepto del inconsciente en el psicoanálisis, que es un texto de 1912, pero como acá en este prólogo escrito por Anna Freud está citado lo siguiente: los histéricos sufren de reminiscencias. Esta es una conclusión a la que llegan Freud y Breuer, que es otro investigador de la mente, médico, psicólogo, que trabaja un tiempo con Freud, después se distancian. Pero como los histéricos sufren de reminiscencias, y como la reminiscencia es una suerte de recuerdo, ¿no? También vamos a hablar un poco acerca de los recuerdos, y acá tenemos a un tipo, Proust, que ha construido alrededor del recuerdo, de la idea del recuerdo, una obra. Es célebre el final de la primera parte del primer capítulo de esa obra monumental que se llama En busca del tiempo perdido, en el que Proust, en el momento de tomar con una cucharita un poco de té, en el que ha disuelto un pedazo de magdalena, recuerda su infancia cuando una tía le daba una cucharadita de té de tilo, creo que era, con una misma magdalena. Y entonces cuando él está tomando ese té con esa magdalena, empieza a hacer un viaje en su interior, como él nos dice con esas otras palabras, y se va a los domingos de su infancia, cuando pasaba por la casa de su tía, creo que después de ir a la iglesia, después de ir a misa, y su tía le convidaba una cucharadita de té con un pedacito de magdalena. Entonces vamos a ver un poco el tema del recuerdo. Y porque estaba cerca, por una cuestión de proximidad, pues estaba cerca en la biblioteca, y porque también ha construido en torno del recuerdo, del doloroso recuerdo, ¿no?, César Vallejo, una obra. Vamos a leer algún poema de él, como este que dice que rumbió por una calle y finalmente fue pasado, ¿no? Entonces, en ese viaje al pasado, del que habla Freud, del que habla Proust, y de que habla en este caso Vallejo, vamos a adentrarnos, a ver hasta dónde llegamos y a ver qué puede salir de bueno de toda esta patraña. Pero en principio vamos a ver qué es lo que nos dice Anna Freud en la introducción a estos textos de su padre. Anna Freud dice: con frecuencia se le ha reprochado al psicoanálisis, aunque sin justificación alguna, el haber reclamado de manera incorrecta la prioridad sobre la presunción de las actividades mentales inconscientes. En defensa del psicoanálisis me remito a las palabras que Freud escribió en el último año de su vida. El concepto de inconsciente ha estado mucho tiempo golpeando las puertas de la psicología y rogando ser admitido por ella. La filosofía y la literatura han jugueteado a menudo con él, pero la ciencia no pudo encontrarle utilidad. El psicoanálisis ha sabido asir el concepto, tomarlo con seriedad y darle un contenido nuevo. Acá vemos cómo Freud trae, a un primer plano del mundo del pensamiento, a principios del siglo XX y a fines del siglo XIX, la idea de lo inconsciente, el valor de lo inconsciente, que hasta ese momento había sido tratado de una manera muy esquemática, y había sido investigado muy ligeramente. Ahora vamos a ver por quiénes.
Pero acá un poco más abajo sigue diciendo Anna Freud: la tarea y el objetivo del trabajo analítico consiste en ampliar el dominio del pensamiento consciente, en llenar sus lagunas, en descubrir y disolver las resistencias que impiden a los contenidos psíquicos acceder a la conciencia. Para cualquier analista constituye un triunfo lograr que los procesos inconscientes se vuelvan conscientes. Bueno, Freud nos va a decir eso después. En otro texto suyo que se llama Lo inconsciente, Freud nos dice cómo llegar al conocimiento de lo inconsciente. Solo lo conocemos como consciente, esto es, después que ha experimentado una transmutación o traducción a lo consciente. La labor psicoanalítica nos muestra cotidianamente la posibilidad de tal traducción. Es decir, que la labor psicoanalítica sería, digamos, la manera de tratar de traer a la conciencia eso que está en la inconsciencia y que nos modifica y que nos perturba y que nos molesta. Había en el siglo XIX, ahora nos va a decir Anna Freud de qué manera algunos investigadores que habían avanzado, digamos, en el camino que llevaba a la idea de lo inconsciente. Si bien de un modo rudimentario, fueron los pioneros en esa materia. Bueno, hasta acá lo que nos decía Anna Freud es que había una oscuridad en relación a la idea de la conciencia y de la inconsciencia. ¿Qué dice acá? Bueno, el historiador que se sumerge en la prehistoria y la historia inicial del psicoanálisis queda impresionado por el contraste de actividades hacia la enfermedad mental antes y después de la hipótesis del pensamiento inconsciente. Los baños de agua helada de la faradización, que esta era una especie como de contracción eléctrica de los músculos, únicos auxiliares con los que en el pasado se contaba en la lucha contra el sufrimiento psíquico. Bueno, parece que era toda aproximación a la idea de lo inconsciente, como vemos, era rústica e incluso era violenta. Y acá dice Anna Freud: esta oscuridad que a Freud se le antojaba insoportable fue iluminada por la labor de tres hombres, que estos serían, los verdaderos pioneros de la materia. El primero fue Jean-Martin Charcot, en París, quien en 1885-86 consiguió descubrir el significado de los ataques histéricos. Charcot, era un neurólogo, fue uno de los fundadores de la neurología, fue precursor de lo que se llama la psicopatología, él en un momento pone en evidencia la relación existente entre las lesiones de ciertas partes del cerebro y la afectación de las habilidades motrices. Charcot, no tengo ninguna imagen de él, tendría que haber buscado en algún libro. Era un tipo que daba en un hospital, daba sus clases y hacía hipnosis, hacía experimentos de hipnotizar a algunas personas a las que se las llamaba histéricas en ese momento, y estas clases que él daba tenían un carácter teatral y espectacular que hacía que, provocaran una concurrencia grande y eran todo un fenómeno de la época. Existen en la medicina muchos epónimos que designan diversas enfermedades que llevan el nombre de Charcot. Y esto es por todas las cosas que este hombre descubrió. Y como vemos, entre esas cosas, él ya estaba alumbrando esa materia que hasta ese momento era bastante desconocida, que era lo inconsciente. Bueno, después sigue diciendo Anna Freud. A continuación, Freud se sintió influido en 1889 por Hippolyte Bernheim, supongo que se pronuncia, ¿no?, en Nancy, quien en sus demostraciones de hipnosis comprobó que la conducta humana puede estar motivada por procesos de pensamiento de los que la persona no es consciente. Bueno, era otro médico francés. Y finalmente, el paso decisivo, dice Anna Freud, está asociado al nombre de Joseph Breuer, un respetable médico vienés, quien en su esmerada labor con su paciente Ana O pudo rastrear sus numerosos síntomas histéricos hasta sus orígenes en experiencias psíquicas devenidas inconscientes. Bueno, esta paciente, que se llama Ana O, que era una paciente de este hombre Breuer, que después escribe un texto con Freud, investigan mucho tiempo juntos durante años, y después, empiezan a distanciarse, básicamente porque Breuer, se centraba mucho en la idea del hipnotismo, y Freud empieza a alejarse de la idea del hipnotismo como método curativo, empieza a crear la idea de la asociación libre,
y otras cuestiones vinculadas al lenguaje discursivo propio del psicoanálisis, y Breuer era más tradicionalista, pero en el principio ellos fueron muy amigos, y Breuer incluso lo ayudó económicamente a Freud para que montara su primer consultorio, tuvo una actitud muy paternalista con él, creó un método para el tratamiento de la histeria, en la que después se basó Freud para crear su teoría del inconsciente y luego en el propio psicoanálisis. Así que este fue un tipo fundamental en la historia del pensamiento del siglo XIX, Joseph Breuer, pero también fue un tipo fundamental en la vida de Freud y en esa etapa embrionaria del pensamiento de Freud que luego derivaría en el psicoanálisis. Bueno, espero que esto no sea demasiado, sé que no es nada claro, es bastante rebuscado lo que estoy diciendo o cómo lo estoy planteando, por eso creo que es necesario entrar de esta manera para ver cómo en realidad en ciencia nadie inventa nada, es decir, todos siguen ideas anteriores, desarrollan cuestiones que venían evolucionando a lo mejor durante décadas, y de pronto, bueno, lo que hace una persona es encontrar una variante determinada. En el caso de Freud, bueno, sí, Freud sí inventa, pero inventa sobre una base preexistente, y es bueno saberlo esto, ¿no? Y vamos a terminar con esta pequeña introducción leyendo esto que dice Ana Freud. Breuer y Freud advirtieron juntos que la enfermedad histérica de un individuo está determinada por un retorno al pasado, un hallazgo que encontró expresión sucinta en la fórmula: los histéricos sufren de reminiscencias. Esto es lo que habíamos dicho antes, esto lo plantearon en 1893. En sus trabajos, Freud atribuyó esta reminiscencia a la seducción sexual en la infancia, un punto de vista que abandonó en 1897. Lo sustituyó por el descubrimiento de que el histérico no está atado al recuerdo de sucesos reales, sino que se retrotrae a las fantasías. Podemos afirmar que el histérico retorna a las fantasías optativas de la infancia. Bueno, y acá esta idea, ¿no?, de Freud y de Breuer, según la cual los histéricos sufren de reminiscencia, me recuerdo una frase que plantea luego Freud, cuando dice que la represión es el retorno de lo reprimido. Entonces, como estábamos hablando precisamente de recuerdos, y bueno, y yo también diría de fantasías, ¿no?, de las fantasías histéricas que terminan por dañarle la vida a aquel que las detenta, vamos a hablar acerca de un poeta que escribió una realidad. Esto en realidad es una canción, esta es la letra de una canción. Ese poeta se llama Silvio Rodríguez. Y él mostró cómo hay determinados individuos que no pueden estar satisfechos con la vida tal y como se presenta, porque siempre hay en ellos un sueño, una perturbación, una fantasía anómala y oscura que los lleva a imaginar catástrofes allí donde los demás ven cosas hermosas. Eso es lo que plantea Silvio Rodríguez en una canción que se llama Sueño de una noche de verano, parafraseando el título de la obra de Shakespeare. Y ese poema dice así: yo soñé con aviones que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño y anoche era verano. Oh, verano terrible para un sueño malvado, para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño que nadie merecía. Cuánto de pesadilla quedará todavía,
quedará todavía. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? Esto seguramente, este carácter fatalista, este dolor aparentemente irracional, era lo que le sucedía a los llamados histéricos en el siglo XIX, y para remediar cuyo mal los médicos de entonces no encontraban la cura, ¿no? Hasta que llegó papá Freud y empezó a poner las cosas en su lugar. Pero nosotros también, voy a colgar esto, voy a colgar la canción de Silvio Rodríguez en el primer comentario, para que el que quiera escucharla, una canción hermosa, como todas las canciones de Silvio Rodríguez. Pero nosotros, no me digan que me olvidé este librito. Me parece, no, acá está. Nosotros vamos a ver a otro tipo que viajaba hacia el pasado y al que se le ocurrían ideas excéntricas, exóticas, fatalistas, erráticas, etc. Este hombre se llamaba César Abraham Vallejo y en 1922 escribió este libro rarísimo, extrañísimo, que se llama Trilce. Este era César Vallejo. Él también escribió: me moriré en París con aguacero, un día del que tengo ya el recuerdo. En ese poema César Vallejo dice que se va a morir en París con aguacero un día jueves. Solo se equivocó en el día, porque se murió en París, creo que con aguacero también, pero un día viernes. ¿Y este libro qué es este libro Trilce? Bueno, se ha tejido una serie de conjeturas infinita respecto del origen de este nombre. Hay gente que piensa que puede ser una contracción de la palabra trino y la palabra dulce, ¿no? Trilce, trino dulce, trilce. Y hubo una serie de conjeturas, pero lo cierto, como cuentan sus amigos, es que César Vallejo primero había pensado en titular el libro Cráneos de Bronce, ya se había mandado a hacer una tirada de ejemplares o algo así, y finalmente optaron por cambiar el título, y entonces el editor de él le dijo que ese cambio de título le iba a salir 3 libras más, ¿no? Porque él se tenía que costear la edición. Entonces César Vallejo se quedó pensando en ese número, en las 3 libras que le iba a salir la modificación. Entonces empezó a pensar trilce. Me parece que le salió así. Y y si el título es extraño, ciertamente, el libro que viene después del título es tan extraño como ese título, o más todavía. Pero nosotros, para referirnos a ese viaje al pasado del que venían hablando Anna Freud y su padre Sigmund, de esas reminiscencias, vamos a ver cómo funciona la reminiscencia en el caso de este poeta extraordinario peruano que se llamaba César Vallejo. En el poema número 7 de su libro nos dice lo siguiente: rumbé sin novedad por la veteada calle que yo me sé, todo sin novedad, de veras, y fondé hacia cosas así, y fui pasado. Doblé la calle por la que raras veces se pasa con bien, salida, heroica por la herida de aquella, esquina viva, nada a medias. Son los grandores, el grito aquel, la claridad de careo, la barreta sumersa en su función de ya, cuando la calle está ojerosa de puertas y pregona desde descalzos atriles, tras mañanar las albas en los dobles. Ahora,
hormigas minuteras, se adentran dulzoradas, dormitadas apenas, dispuestas y se baldan, quemadas pólvoras, altos de a 1921. Bueno, como toda la poesía, este libro está construido con dolor. Vallejo en el año 1918, es decir, 4 años antes de publicar este libro, había perdido a su madre había muerto, su madre era una figura fundamental para él. Él era el menor de 11 hermanos, y su madre está presente en su obra. El primer libro de Vallejo, que se llama Los Heraldos Negros, que famosamente empieza diciendo: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de un dios. Bueno, en ese momento ya su madre se había muerto, y tal vez esos golpes a los que Vallejo alude, uno de esos golpes fundamentales para él fue la muerte de la madre. Pero este otro libro es una cosa distinta, está lleno de rarezas lexicográficas y sintácticas, está lleno de anomalías, de figuras de retórica, de neologismos. Cuando a Vallejo el lenguaje parece no alcanzarle, inventa una palabra, o la descompone, la deshace. Vamos a ver acá este poema 13 que empieza diciendo: pienso en tu sexo. Pienso en tu sexo. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo. Ante el ijar maduro del día, palpo el botón de dicha está en sazón, y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo, oh conciencia, pienso sí, en el bruto libre, que goza donde quiere, donde puede, oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo, oh du mod neurse, dice César Vallejo. Realmente es una obra muy original. Hay gente que ha dicho que esta es la obra poética más importante del siglo XX escrita en cualquier idioma. Acá tenemos una opinión de Alberto Luis Sánchez, que era un escritor y periodista de la época, y que dice lo siguiente: y aquí ahora a un poeta brujo, a un poeta con cuyo libro lucho en vano, pues cada línea me desorienta más, cada página aumenta mi asombro. ¿Por qué ha escrito Trilce, Vallejo? Realmente es una cosa muy rara. Y nosotros tenemos acá un pequeño libro cargado de un aparato crítico que está escrito por Alberto Luis Ponzo. Se llama César Vallejo, Verbo, Destino y Unidad. Y acá tenemos una serie de opiniones, ¿no?, acerca de este libro de Vallejo en particular. Este libro llamado Trilce, que ya desde el título nos provoca. Porque para decirlo en términos barriales y vernáculo, uno dice: ¿qué carajo es Trilce? ¿Qué quiere decir este hombre, no? ¿Por qué tiene esa necesidad de inventar un neologismo? ¿Porque no le alcanza el idioma tal y como le está dado para decir lo que necesita decir? Evidentemente no. Trilce fue editado en Lima en 1922, dentro del marco estético y la cultura oficializada y definida por el desmesurado ejercicio de la oratoria de los vates del siglo XIX, según Xavier Abril. Veamos en primer lugar algunos conceptos acerca del libro y su autor, que al dar a conocer una nueva poética en lengua castellana, tiene ya 30 años. Claro, pues esto se publica en 1922 y Vallejo había nacido yo creo que había nacido en el 98, ¿no? O quizás había nacido en el 92. Bueno, dice así. Este es Saúl Yurkiewicz. Trilce es el libro mayor de César Vallejo, una nueva aventura espiritual en un mundo desconocido donde no sirven los viejos andadores, ni la armonía tradicional, ni la simetría clásica, ni las reglas tan consagradas como anacrónicas. Antenor Orrego, que es el que escribe el prólogo, es un periodista y escritor amigo de Vallejo, que escribe el prólogo original de Trilce, dice: Vallejo retrae hasta su origen la esencia del ser. Xavier Abril dice:
constituye la etapa experimental, el sondeo metafísico de la lengua, la primera de las obras que sitúan al poeta en dimensión universal. José Carlos Mariátegui. Vallejo es el poeta de una estirpe, de una raza. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura sentimiento indígena virginalmente expresado. Bueno, y así. Y acá sigue diciendo Alberto Luis Ponzo. ¿Quién no ha subrayado en Trilce estas líneas estremecedoras en las que Vallejo parece haber descargado toda su tristeza o los recuerdos lancinantes del hogar de Santiago de Chuco? Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre, digo que no demoraría. Aguedita nativa Miguel. Llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Bueno, haciendo una pequeña confesión personal, yo voy a decir que había pedido en la biblioteca prestado el libro, es decir, la poesía completa de Vallejo. Yo podía tener 18 años, 19 años. Me acuerdo como tirado en el piso de mi casa, en Almagro, entré, primero a los Heraldos Negros, me gustaron, tenía algunos sonetos, y después cuando entré a Trilce no me agradaba en absoluto, no podía entender lo que pasaba, no podía entender por qué era tan incómodo ese libro, por qué eran tan incómodos esos poemas. Pero sí me acuerdo que en un momento, no sé, cuando el libro ya estaba promediando bajo la lectura de mis ojos, encontré, diré, una circunstancia, una sensación de estar en una cocina, en un pequeño pueblo, con una madre sirviendo la sopa, almorzando. Y eso fue algo tan vivo, fue algo tan extraño también, ¿no? Y yo ahora cada vez que vuelvo a leer a César Vallejo creo que quiero recuperar esa primera sensación extraña que tuve cuando al leer Trilce me sucedió eso. Pero acá, bueno, para cerrar este pequeño paso por Vallejo, vamos a leer un poema que él le dedica a la madre, ¿no? A la madre muerta e inmortal, como dice él. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban la vida. Me esperará el patio, el corredor de abajo con sus tondos y repulgos de fiesta. Me esperará mi sillón ayo, aquel buen quijarudo trastorno de dinástico cuero que para no más rezongado a las nalgas tataranietas de correa a correhuela. Estoy cribando mis cariños más puros, estoy ejeando. ¿No oyes jadear la sonda? ¿No oyes tascar dianas? Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. Oh, si se dispusieran los tácitos volantes para todas las cintas más distantes, para todas las citas más distintas. Así, muerte inmortal, así, bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde hay que pasar tan de puntillas que hasta mi padre, para ir por allí, humildóse hasta menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Así, muerte inmortal, entre la columnata de tus huesos, que no puede caer ni a lloros, y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer, ni un solo dedo suyo. Así, muerte inmortal, así. Bueno, esta es la extraña, curiosa y extraordinaria poesía de César Vallejo, a la que vamos a volver.
y ojalá que cuando volvamos a ella podamos quedarnos en ella durante un tiempo, ¿no? Tal vez, en mi caso, cuando volvamos a ella, pueda revivir o tener una reminiscencia, ¿no? Como quería Ana Freud, de aquella sensación que tuve la primera vez que leí ese libro, tirado en el piso de mi casa de Almagro. Me puse a volver a Freud, pero quiero señalar una curiosidad. Este libro Trilce es de alguna manera el gran libro disruptivo de la poesía en lengua castellana del siglo XX. Se publica en 1922, y este otro libro, de este poeta chileno llamado Neftalí Reyes, pero que firmaba sus poemas como Pablo Neruda. Y acá, curiosamente, acá tengo un libro de Jean Neruda, que es el poeta de quien Neruda toma su nombre, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a leer otro día. Este libro de Pablo Neruda se publica en 1924, y yo siento, este libro es hermoso porque tiene ilustraciones de Raúl Soldi. Es hermoso. Siento que entre estos dos libros, entre los 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924 y Trilce de Vallejo de 1922, se extiende todo el arco de la poesía moderna, digamos, de la poesía del siglo XX, de la poesía postmodernista, mejor dicho, ¿no? Porque de alguna manera Vallejo es, como dijimos, es la disrupción, es la atonalidad, es la disfuncionalidad. Y en cambio Neruda puede llegar, digamos, a los extremos de lo cursi y lo risible. Pero ¿qué pasa con Neruda? ¿Por eso su obra es mala? No. Porque lo que tiene Neruda es que a él lo salva su música. Los poemas de Neruda están llenos de una música interna, sobre todo estos poemas de este libro, que es un libro bellísimo. Incluso yo puedo elegir el poema que me parece menos logrado, porque a priori uno puede pensar, leyendo su primer verso, que está cargado de una sensiblería otoñal o una sensiblería, como dijimos antes, cursi. Pero sin embargo, a poco que seguimos leyendo, descubrimos que la música de Neruda, del enorme poeta que él fue, salva el poema. Este poema, por ejemplo, que se llama Inclinado en las tardes, es el poema 7 de los 20 poemas, empieza diciendo: inclinado en las tardes, tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde en la más alta hoguera mi soledad, que da vueltas los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes, que olean como el mar a la orilla de un faro. Solo guarda tinieblas, hembra distante y fría, hembra distante y mía. De tu mirada emerge a veces la costa del espanto. Inclinado en las tardes echo mis tristes redes, en ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas, que centellean como mi alma cuando te amo. Galopa la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo. Bueno, es extraordinario. Incluso con las peores intenciones, en los poemas que, digamos, que esbozan las peores intenciones, Neruda hace una poesía extraordinaria. Y yo pensé, bueno, quizá elegí ahora dos poemas que son de los menos difundidos de este libro, ¿no? Porque están el poema 20, ¿no? Ese que empieza diciendo: puedo escribir los versos más tristes esta noche. El poema 15, que es ese que dice: me gusta cuando callas porque estás como ausente. En este caso, estos poemas quizá no son tan reconocibles o tan reconocidos. Y acá también, este poema empieza diciendo: hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas, mientras la noche azul caía sobre el mundo. Este aún sin acento puede ser reemplazado por la palabra incluso, ¿no? O inclusive. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos, a veces como una moneda
se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? Diciendo qué palabras. ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes, hacia donde el crepúsculo corre, borrando estatuas. Bueno. Pablo Neruda en este libro que tiene unas ilustraciones bellísimas de Raúl Soldi. Pero ahora sí vamos a volver a Freud, a encontrar el valor de lo inconsciente, a recuperar ese sabor, ¿eh? Y vamos al ensayo propiamente dicho que escribe Freud hacia 1912. Esto quizás es complejo, pero vamos a ver cómo nos va. Dice Freud: quisiera exponer en pocas palabras y lo más claramente posible qué sentido entraña en el psicoanálisis, y solo en el psicoanálisis, la expresión inconsciente. Una representación, o cualquier otro elemento psíquico, puede hallarse ahora presente en mi conciencia, desaparecer de ella en el momento inmediato y emerger de nuevo sin modificación alguna después de un intervalo, mas no como conciencia de una nueva percepción sensorial, sino del recuerdo, según la expresión corriente. Para explicarnos este hecho nos vemos obligados a suponer que también durante el intervalo hubo de hallarse tal representación presente en nuestro espíritu, aunque permanecía latente en la conciencia. Lo que no podemos representarnos es la forma en la que existía mientras se hallaba presente en la vida psíquica y latente de la conciencia. Sale aquí a nuestro encuentro la hipótesis filosófica de que la representación latente no existió como objeto de la psicología, sino tan solo como disposición física a la repetición del mismo fenómeno psíquico, esto es, de la representación de que se trate. Pero tal teoría, a más de traspasar los límites de la psicología propiamente dicha, no hace sino eludir el problema, sosteniendo que consciente y psíquico son conceptos idénticos, e incurre evidentemente en error al negar a la psicología el derecho a explicar con sus propios medios auxiliares uno de sus hechos más corrientes, como el recuerdo. Vamos a terminar con esto que parece confuso, pero que en el fondo es claro. Llamaremos pues consciente a la representación que se halla presente en nuestra conciencia y es objeto de nuestra autopercepción. Y este será por ahora el único y estricto sentido que atribuiremos a la expresión discutida. En cambio, denominaremos inconsciente aquellas representaciones latentes de las que tenemos algún fundamento para sospechar que se hallen contenidas en la vida anímica, como sucedía en la memoria. Entonces acá Freud, por primera vez, claramente, en la historia del pensamiento occidental, establece una diferencia palmaria, evidente, clara, entre lo que es la conciencia y la inconsciencia. La conciencia sería entonces la representación que se halla presente. Lo consciente es la representación que se halla presente en nuestra conciencia y es el objeto de nuestra autopercepción. Es lo que uno percibe, lo que uno sabe que está ahí. Lo que sabemos que tenemos en la mente claramente a nuestro alcance, eso es lo consciente. Y en cambio lo inconsciente está constituido por aquellas representaciones latentes de las que tenemos algún fundamento para sospechar que se hallan contenidas en la vida anímica, como sucedía en la memoria. Y como dijimos en un principio, el trabajo del psicoanalista, el trabajo del psicoanálisis es estas representaciones que están en el inconsciente y que condicionan nuestra vida, porque en algún momento, por algo quedaron ahí en el inconsciente, en algún momento nos sucedió algo que nos perturbó, que nos dolió mucho, que nos dejó huérfanos, digamos, ¿no? En un sentido metafórico o en un sentido literal. Y eso, digamos, esos dolores y esas perturbaciones que quedaron en el reino de lo inconsciente,
a través del psicoanálisis pueden hacerse conscientes. Si uno consigue poner en palabras esa oscuridad anterior en el tiempo y también anterior en el espacio que ocupan en nuestra cabeza, uno puede conseguir, digamos, ir resolviendo esas cuestiones y tener una vida más dichosa. Por eso yo recomiendo al que me esté escuchando, que si siente que tiene, digamos, algún dolor guardado en el inconsciente, en este reino misterioso que se denomina inconsciente, que haga terapia. Y no es necesario pagar a veces. Está en los hospitales públicos, por lo menos acá en Argentina, hay espacios de psicoterapia, hay un espacio de salud mental. Hay que acercarse a un hospital público y decir, necesito empezar a hacer una terapia, un tratamiento psicológico. Hay que buscar el camino, pero yo les aseguro, por propia experiencia, que el resultado es súper satisfactorio y bueno, y que a partir de eso uno empieza a explorarse de otra manera, y empieza a conocerse y a reconocerse de otra manera. Bueno, esto ya se me fue de las manos como siempre. ¿Y cómo metemos a Proust en este baile ahora? Nada, simplemente, en realidad, bueno, el texto que yo quería citar no lo tengo, porque ese texto pertenece a la primera parte de las 7 partes de que consta En busca del tiempo perdido, la obra de Marcel Proust, de las que él publica en vida creo que 4 partes o 5, y el resto se publican de manera póstuma. Y este libro, que se llama Un amor de Swann, es la segunda parte de Por el camino de Swann. Esa primera parte en la que figura esta cuestión, ¿no?, de la Magdalena, célebre ya. Y bueno, pero también yo recomiendo mucho la lectura de esa primera parte que yo particularmente leí en la Biblioteca del Congreso cuando era hacia el fin de mi adolescencia, porque ese primer capítulo de Por el camino de Swann es también como una larga metáfora del sueño, ¿no? Hoy que hablábamos del sueño, del recuerdo, es una larga metáfora del sueño. Y aparte, ya que hemos leído algún poema de Vallejo, en el que Vallejo deplora la ausencia de su madre, también en Por el camino de Swann, el protagonista, cuando es un niño, en una fiesta, es obligado a irse a dormir en el primer piso de la casa, y él extraña muchísimo a su madre. Él quiere que su madre se acerque a su habitación y le cuente un cuento como todas las noches, pero la madre está en la fiesta, y uno realmente siente a lo largo de las muchas páginas que tiene ese primer capítulo de Proust el dolor, la pena que siente ese niño por no tener al lado a su madre, y realmente es una obra extraordinaria. Y yo de esta quinta parte, que se llama La prisionera, decidí, para ver un poco la tónica de la prosa de Proust, que es una prosa súper hospitalaria, musical, yo elegí un pequeño párrafo, un pasaje en el que el narrador observa a Albertina, de la que está enamorado, la observa dormir, incluso después se acerca y la toca y la acaricia mientras ella duerme. Pero acá dice lo siguiente: he pasado unas noches encantadoras conversando y jugando con Albertina, pero ninguna tan dulce como cuando la miraba dormir. Por más que tuviese al charlar o al jugar a los naipes esa naturalidad que ninguna actriz podía haber imitado, su sueño me ofrecía una naturalidad de segundo grado. Su cabellera caía a lo largo de su cara rosada, estaba a su lado sobre la cama, y a veces un mechón, aislado y derecho, daba el mismo efecto de perspectiva que esos árboles lunares, endebles y pálidos, que se ven erguidos al fondo de los cuadros rafaélicos de Elstir. Si los labios de Albertina estaban cerrados, de la manera como estaba colocado, en cambio, sus párpados parecían tan poco apretados que casi podía haberme preguntado si dormía en verdad. Sin embargo, los párpados bajos le daban a su rostro esa continuidad perfecta que no interrumpen los ojos. Hay seres cuya cara toma una belleza y una majestad desacostumbradas, por poco que ya no tengan mirada. Medía con los ojos a Albertina estirada a mis pies. Por instantes la recorría con una agitación inexplicable y ligera, como el follaje que convulsiona durante unos momentos una brisa inesperada.
Se tocaba la cabellera y, no habiéndolo hecho como lo deseaba, volvía a llevar la mano con movimientos tan reiterados y tan voluntarios que estaba convencido de que iba a despertarse. De ninguna manera volvía a tranquilizarse en el sueño que no había dejado. Se quedaba luego inmóvil. Había puesto su mano sobre el pecho, en un abandono tan cándidamente pueril del brazo, que me veía obligado a ahogar al mirarla, esa sonrisa que por su seriedad, su inocencia y su gracia nos provocan los niños. Yo, que conocía a varias Albertinas en una sola, creía que muchas más descansaban a mi lado. Bueno, Marcel Proust tiene una prosa hipnótica que parece, bueno, es una prosa que parece del siglo XIX, ¿no? Llena de descripciones, detalles, pero que sin embargo es una prosa, súper legible. Bueno, y acá no sé qué más había. Bueno, acá hay otra. Bueno, acá se habla del señor Swann propiamente dicho, que como dice Carlos Pujol, esta es una traducción de Carlos Pujol, tiene notas. ¿Quién era Swann? Bueno, el que le da nombre a esta parte de la obra. El señor Swann es un viejo amigo soñado de elegante nombre. Bueno, es un viejo que se viste bien y que tiene un buen trato pero bueno, básicamente esta obra de Proust es una especie de pintura de la alta sociedad francesa de principios del siglo XX, y que, como sabemos, Proust en su momento le envió unos originales a André Gide, que era editor, y André Gide lo rechazó y bueno, y después se arrepintió y pidió disculpas por eso. Pero bueno, nada, es una obra inconmensurable, y este no es el espacio para hacer una larga lectura de ella, pero sí vamos bueno, con el paso del tiempo, si es que el canal sigue existiendo y yo sigo existiendo y ustedes siguen existiendo, vamos a leer otras partes seleccionadas para conocer un poco más a este hombre extraordinario que escribió toda su obra tirado en una cama, ¿no? Encerrado en una casa, que se llamó Marcel Proust. Bueno, y ahora vamos a terminar, en realidad, metiéndonos en otro ensayo que se escribe 3 años después del anterior, que estábamos leyendo. Algunas observaciones sobre el concepto del inconsciente en el psicoanálisis es de 1912, y este ensayo es de 1915. Y vamos a leer en principio lo que dice respecto de lo inconsciente Freud, y vamos a dejar de alguna manera un paréntesis abierto para cerrarlo en otro video en el que profundicemos un poco más en esta materia de lo inconsciente, que es tan interesante y que, como vemos, es un objeto de estudio que Freud, por primera vez en la historia de la humanidad, desarrolla y bueno, y evalúa y analiza. Dice Freud: el psicoanálisis nos ha revelado que la esencia del proceso de la represión no consiste en suprimir y destruir una idea que representa la pulsión, sino en impedirle hacerse consciente. Decimos entonces que dicha idea es inconsciente, y tenemos pruebas de que, aun siéndolo, puede producir determinados efectos, incluyendo algunos que acaban por llegar a la conciencia. Todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos dejar sentado desde un principio que no forma por sí solo todo el contenido de lo inconsciente. Lo reprimido es, por tanto, una parte de lo inconsciente. ¿Cómo llegar al conocimiento de lo inconsciente? Esto es lo que leímos al principio. Solo lo conocemos como consciente, esto es, después que ha experimentado una transmutación o traducción a lo consciente. La labor psicoanalítica nos muestra cotidianamente la posibilidad de tal traducción. Bueno, espero que haya habido alguna claridad en toda esta palabrería, y bueno, podemos leer este es uno. Creo que el libro de Vallejo Trilce tiene solamente 2 sonetos extraños, ¿no? Anómalos, como no podía ser de otra manera en César Vallejo, y podemos leer uno de esos sonetos
Eso para terminar. Dice así. La tarde cocinera se detiene ante la mesa donde tú comiste, y muerta de hambre tu memoria viene, sin probar ni agua, de lo puro triste. Mas, como siempre, tu humildad se aviene a que le brinden la bondad más triste, y no quieres gustar que ves quién viene filialmente a la mesa en que comiste. La tarde cocinera te suplica y te llora en su delantal que aún sórdido nos empieza a querer de oírnos tanto. Yo hago esfuerzos también porque no hay valor para servirse de estas aves. Ah, ¿qué nos vamos a servir? Ya nada. Si lloviera esta noche, retiraríame de aquí a 1000 años, mejor a 100 nomás. Como si nada hubiese ocurrido haría la cuenta de que vengo todavía. O sin madre, sin amada, sin porfía, de agacharme a guaitar al fondo a puro pulso. Esta noche así estaría escarmenando la fibra védica, la lana védica de mi fin final hilo del diantre, traza de haber tenido por las narices a 2 badajos en acordes de tiempo en una misma campana. Haga la cuenta de mi vida o haga la cuenta de no haber aún nacido, no alcanzaré a librarme. No será lo que aún no haya venido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido.